Ok. Entonces, los músculos intrínsecos del pie, eh, como los músculos intrínsecos de la mano, son los músculos que que se originan en el pie y se insertan en alguna parte del pie también. Solo que estos músculos son músculos que debido a que a la configuración, a la función del pie con respecto a la mano, no es ni parecida, porque el pie está diseñado para cargar peso y la mano está diseñada para prensión y movimientos finos. Entonces, los músculos del pie están más dedicados a el movimiento de los dedos para sujeción al momento de la marcha. Entonces, obviamente la movilidad de los dedos de los pies no son tan grandes ni tan importantes funcionalmente como los de la mano, pero sí son importantes en el aspecto de que, como les digo, para que ustedes tengan una tracción adecuada, cuando ustedes caminan de manera inconsciente, están haciendo flexión y extensión de los dedos de los pies de acuerdo a la fase de la marcha en la que nos encontremos. Entonces, lo primero que van a ver acá es piel y que es una piel más gruesa que en la del resto del cuerpo, excepto en el dorso, que es bastante gruesa también. Pero aquí tiene una capa queratinizada gruesa que es lo que le permite a la piel soportar el peso del cuerpo. Y tiene un tejido celular subcutáneo con algunas características diferentes. Es un poco más denso que el tejido celular subcutáneo en otras partes y sirve como un amortiguador también para la marcha. Y después vamos a encontrar esto que habíamos visto varias veces, que es la fascia plantar o la aponeurosis plantar, que se origina en la tuberosidad del calcáneo y se va a insertar en la cabeza de los 5 metas, teniendo unas proyecciones todavía hacia las falanges proximales. Y tiene una porción central que es por mucho la más importante y una porción lateral que le da un poco de estabilidad a el arco plantar en la cara lateral, pero la parte más importante es la parte central. Y entonces, para poder ver los músculos intrínsecos del pie, tenemos que cortar la aponeurosis plantar y levantarla. Y entonces lo que van a ver es esto que está acá. Entonces, para una cuestión académica, para hacer más fácil las cosas, se han dividido los músculos en 4 capas. La primera capa está formada por 3 músculos, que es el flexor corto de los dedos. Recuerden que hay un flexor largo, entonces este es el flexor corto de los dedos. Y el flexor corto de los dedos, bueno, estos en general se van a originar de el tubérculo de la tuberosidad, perdón, del calcáneo, solo que tenemos unos que se originan en el centro, otros un poco lateral y otros un poco medial. Entonces, en el centro se va a originar el flexor corto de los dedos y distalmente se va a insertar en la falange proximal de los 4 dedos laterales. Y va a estar inervado por el nervio plantar medial. Recuerden que el nervio tibial se divide distalmente en sus 2 ramos terminales, que son los nervios plantar lateral y medial, que son los que van a inervar a los músculos del pie. Entonces tenemos el flexor corto de los dedos y a cada uno de los lados tenemos un abductor. El abductor digiti minimi, que es el abductor del 5º dedo, y el abductor del hallux, que es el abductor del primer dedo. Estos obviamente van a hacer abducción, entre comillas, porque la abducción que es capaz de hacer los dedos de los pies es relativamente pequeña. Entonces, más que todo, van a servir como estabilizadores de los dedos. Entonces, la primera capa, los 2 abductores para el primero y el 5º dedo, y en el centro el flexor corto de los dedos.
La segunda capa está formada por el cuadrado plantar, que es este músculo que está acá abajo del flexor corto de los dedos. Y es importante que ustedes vean que el tendón del flexor largo de los dedos y del flexor largo del hallux, que son estos dos que están acá, que pasan por atrás del malleolo medial, pasan entre los músculos de la primera y la segunda capa. Y por eso ahí vamos a tener a los músculos lumbricales. Entonces los músculos lumbricales, igual que en la mano, se van a originar de tendones, no de huesos. En este caso de los tendones del flexor largo de los dedos. Y se van a insertar distalmente en las expansiones extensoras de los 4 dedos mediales, pues 4 dedos laterales, perdón, del pie. Entonces, en la segunda capa, el cuadrado plantar y los lumbricales. Y entre la primera y la segunda capa tenemos a los flexores, a los tendones, perdón, del flexor largo de los dedos y el flexor largo del hallux. En la tercera capa tenemos a estos otros músculos que están acá, que son músculos propios del primer y del quinto dedo. Entonces, tenemos a el flexor corto del hallux. Ya sabemos que hay un flexor largo del hallux. Tenemos el aductor, que tiene una cabeza oblicua y una cabeza transversa. Este aductor es clínicamente importante porque es uno de los músculos que jalan hacia adentro a el hallux y es parte de lo que provoca los famosos juanetes, que se llaman hallux valgus. El juanete es una deformidad donde el primer meta se angula hacia medial, o sea, se viene en este sentido y el dedo en este sentido. Entonces forman una angulación acá y una pelotita que se llama el bunión. Entonces parte del problema es que el aductor jala al dedo pulgar hacia adentro, al dedo pulgar, al primer dedo, perdón, hacia adentro, eh, hacia el segundo dedo. Entonces el aductor y el flexor corto del hallux. Eso en la tercera capa, y también tenemos al flexor corto del quinto dedo. En el caso de el flexor corto del hallux va a estar inervado por el nervio plantar medial y después el aductor y el flexor el aductor del hallux y el flexor corto del quinto dedo van a estar inervados por el plantar lateral. Y finalmente después tenemos la cuarta capa, que son los músculos interóseos, dorsales y plantares, que hacen también, entre comillas, la misma función de la mano, que eran los plantares aducir y los dorsales abducir. Pero como ustedes ya saben, la capacidad de aducción y abducción es limitada en el pie. Entonces, estos músculos son músculos que dan estabilidad, que mueven los dedos, pero dan estabilidad a las articulaciones y también colaboran en mantener el arco plantar. Entonces, pues las funciones, casi todos su nombre indica qué hacen, solo tienen que aprenderse cuáles son inervados por el plantar lateral y cuáles por el plantar medial. Obviamente los que están mediales van a estar inervados por el plantar medial y laterales por el plantar lateral. Y eh, entonces no hay así como mucha ciencia en la cuestión, ¿no? Los lumbricales, igual que en los de la mano, están inervados los vientres 1 y 2 por el plantar medial y los 3 y 4 por el plantar lateral. Ok, entonces los músculos del pie, aprenderse las capas,
Y eso básicamente. Entonces nos vamos a la parte importante de la clase de hoy, que es arterias, venas y nervios. Entonces, empezamos acá arriba con la aorta abdominal, que se divide en sus dos ramas, que son dos ramas terminales, que son las arterias ilíacas comunes derecha e izquierda. Las arterias ilíacas comunes se dividen en la ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca externa pasa a llamarse femoral después de pasar por la laguna vascular del espacio retroinguinal por abajo del ligamento inguinal, entra al triángulo femoral, se dirige hacia su vértice a donde entra al canal de Hunter o canal subsartorial hasta llegar al hiato del aductor, a donde cambia de nombre a arteria poplitea, y la arteria poplitea se divide en sus dos ramos terminales, que son las arterias tibial anterior y tibial posterior. Y tenemos la arteria peronea, que normalmente es una rama de la tibial posterior. La tibial posterior va por la cara posterior hasta llegar a la parte de atrás del malleolo medial, a donde se divide en las arterias plantar, lateral y medial. La arteria tibial anterior continúa en el compartimiento anterior hasta que pasa por la articulación del tobillo, a donde se transforma en la arteria dorsal del pie para formar el arco dorsal, arco arterial dorsal, junto con esta arteria que se llama la arteria tarsal lateral. Y la arteria peronea se pierde al llegar más o menos a la articulación del tobillo. Ahora, en ese trayecto van dando, por supuesto, una serie de ramas, entonces vamos a ir viendo individualmente cada una y vamos a empezar con esta imagen que ya habían visto, que es la arteria ilíaca interna. Entonces, la ilíaca interna tiene, habíamos dicho, ramas posteriores que son parietales y ramas anteriores que son viscerales. Las ramas posteriores, que son las que nos interesan en este parcial, son la arteria iliolumbar, en ese orden, la arteria iliolumbar, la arteria sacralateral, las arterias glútea superior y glútea inferior y la arteria pudenda interna. Entonces, ya más o menos habíamos hablado de esto, que la arteria iliolumbar se dirige hacia la cara interna de la articulación sacroilíaca. La arteria sacralateral va a formar la irrigación del sacro, produciendo estas ramas que van por cada uno de los agujeros neurales del sacro hasta llegar al coxis, y las arterias glútea superior y glútea inferior, que estas y esta, que van a irrigar la zona glútea. La arteria glútea inferior es la rama más importante de estas parietales, es la más gruesa, y es una arteria con la que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer disecciones en esta zona, que les decía que nosotros lo hacemos, por ejemplo, cuando hay fracturas de acetábulo. Entonces entramos solo que por el otro lado, por la parte posterior. Aquí estamos viéndolo por la cara interna de la pelvis. Entonces, y la arteria pudenda interna, que se dirige hacia el periné, a donde va a irrigar los genitales externos. Después tenemos a las ramas viscerales, dentro de las cuales tenemos a la arteria rectal media, que es una de las tres arterias que irrigan el recto, junto con la rectal superior, que dijimos que es rama de la mesentérica inferior, y la rectal inferior, que es rama de la pudenda interna. Y tenemos a las arterias que se dirigen hacia la porción inferior de la pelvis. En el caso de si es una pelvis femenina, va a tomar el nombre de arteria vaginal, y vesical inferior si es una pelvis masculina. Tenemos la arteria obturatriz, que va a salir por el agujero obturador para llegar al compartimiento medial del muslo e irrigar a los músculos aductores, que son los de ese compartimiento. La arteria vesical superior, que se dirige junto con la vesical inferior, en el caso de la pelvis masculina, a la vejiga. Y tenemos los restos de la arteria umbilical, que son el ligamento umbilical medial, que eso ya es parte de la pared abdominal y lo vamos a ver en el siguiente parcial. Entonces, esto es la arteria ilíaca interna. De aquí se origina también, en el caso de que sea una pelvis femenina, la arteria uterina,
que es una arteria grande, en el caso de la pelvis femenina, una arteria bien gruesa que va para el útero. Y en el caso de la pelvis masculina es la arteria del conducto deferente, que es una arteria chiquita que va a irrigar obviamente el conducto deferente, que es el conducto que viene de los testículos hasta llegar a unirse, bueno, vamos a ver más adelante eso, pero se une con el conducto de las vesículas, de las glándulas seminales para formar el canal eyaculador o el conducto eyaculador. Entonces, esto es arteria ilíaca interna. Arteria iliolumbar, sacra lateral, glútea superior, glútea inferior, pudenda interna, y después las ramas que vamos a ver en otro parcial, que son uterina y vaginal en el caso del hombre, y arteria del conducto deferente y vesical inferior en el caso, perdón, en el caso de la mujer, y esta es en el caso del hombre. Las arterias vesical superiores, que son constantes para los dos géneros, y la arteria obturadora, que también es constante. ¿Preguntas hasta el momento? Ok, entonces, si no hay preguntas, continuamos con la arteria ilíaca externa. El caso de la arteria ilíaca externa, vamos a tener ramas que van a irrigar la pared abdominal y ramas que van a ir a irrigar a la fosa ilíaca en la cara interna. Entonces, tenemos a la arteria, la circunfleja ilíaca profunda, que va a irrigar el músculo ilíaco que está en la fosa ilíaca. Y tenemos a la arteria epigástrica inferior. La epigástrica inferior va hacia arriba y se mete a la vaina de los rectos, que la vimos en la necroteca la semana pasada, para irrigar la cara anterior de la pared abdominal, específicamente los rectos abdominales, y va a hacer una anastomosis alrededor de la cicatriz umbilical con la epigástrica superior, que es la rama terminal de la torácica interna que habíamos visto en el primer parcial, que es rama de la subclavia. Después entonces tenemos el cambio de arteria ilíaca externa a la arteria femoral. Y la arteria femoral va a dar esta rama que se llama la epigástrica superficial. La diferencia entre la epigástrica inferior y la epigástrica superficial, obviamente, aparte de que se originan en lugares diferentes, una antes y otra después del ligamento inguinal, es que la epigástrica superficial va a irrigar el tejido celular subcutáneo de la pared del abdomen. En cambio, la epigástrica inferior junto a la epigástrica superior van a irrigar capas profundas, o sea, están adentro de las fascias. Por tanto, se vuelven arterias, por definición, arterias profundas. Después tenemos a las arterias circunflejas femorales lateral y medial, que van a rodear la zona pertrocantérica del fémur para irrigar a través de las arterias, de estas arterias que están acá, que se llaman las arterias, ¿cómo es que se llaman estas arterias? Las arterias arqueadas, que van a irrigar la cabeza femoral, junto con la arteria que va por dentro del ligamento de la cabeza del fémur. Entonces, estas son las circunflejas femorales lateral y medial. La más importante de ellas es la medial, que va por la cara posterior del fémur. Y después tenemos también a la arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda, que es esta arteria que está acá, es la que va a irrigar a la mayor parte del muslo. Entonces, normalmente ustedes van a ver la arteria, en algunos libros viejos, a la arteria femoral se le conoce como femoral superficial, y la arteria femoral profunda, que es la que va a dar ramas musculares y para irrigar a la musculatura del muslo, y va a dar estas ramas que son las ramas perforantes que van a producir las arterias nutricias para irrigar el fémur, que normalmente entran por la línea áspera en la cara posterior del fémur. Hay esta rama que es la rama descendente de la arteria circunfleja femoral lateral, que va a hacer una anastomosis allá abajo con la
circulación colateral de la rodilla, que vamos a ver ahorita en un ratito. Entonces, las ramas de la arteria femoral serían la epigástrica superficial, la femoral profunda y las arterias circunflejas femoral, lateral y medial. Las arterias pudendas, que también tenemos dos, una superficial y una profunda. Entonces, la profunda ya sabemos que es una rama de la arteria ilíaca interna y tenemos a la arteria pudenda externa, que es una rama de la arteria femoral. Ok. Después entonces tenemos a la circulación colateral de la rodilla. La circulación colateral de la rodilla no es una circulación tan eficiente como la circulación colateral del codo. Básicamente esta circulación lo que sirve es para irrigar la cápsula articular de la rodilla. Entonces tenemos cuatro arterias importantes aquí que son las arterias geniculares, de las cuales tenemos la superolateral, la superomedial, la inferomedial y la inferolateral. Eso forma como un cuadro de arterias con anastomosis entre ellas que van a irrigar, como les digo, la cápsula articular de la rodilla. Entonces, ¿se acuerdan de esta arteria, que es la arteria lateral femoral? La rama descendente de la arteria femoral lateral, esta va a llegar a formar la genicular descendente, que es esta rama que está acá. Esta que está acá, perdón. Y esta es la arteria genicular descendente que está en el lado medial y es una rama terminal de la arteria femoral profunda. Entonces, viene una por cada lado y va a formar las geniculares superomedial y superolateral. Y las geniculares inferolateral e inferomedial van a ser ramas de la arteria poplitea. Y eso va a formar la circulación colateral de la rodilla. Entonces, la rama descendente de la circunfleja femoral lateral y la rama terminal de la arteria femoral profunda, que es la genicular descendente, más las dos ramas de la arteria poplitea, que son las geniculares inferolateral e inferomedial. Entonces, esto es como un resumen así, un esquema súper resumido de las ramas principales, que son la ilíaca común, ilíaca interna, ilíaca externa, femoral, femoral profunda. Después la división en tibial anterior y tibial posterior, y de la tibial posterior emerge la arteria peronea. Entonces llegamos a las arterias que llegan al pie. Antes de esto, cuando ustedes llegan a la pierna, entonces van a tener tres arterias y esas arterias van a estar acompañadas por las venas acompañantes y nervios. Entonces tenemos tres paquetes neurovasculares en la pierna, que son en el compartimiento anterior, la arteria tibial anterior, junto con sus venas acompañantes y el nervio peroneo profundo. En el compartimiento lateral, la arteria peronea con el nervio peroneo superficial y las venas acompañantes de la arteria peronea. Y en el compartimiento posterior, específicamente en el posterior profundo, tenemos a la arteria tibial posterior junto con el nervio tibial y las venas acompañantes de la arteria tibial posterior. Entonces, tienen que tener bien claro que hay tres paquetes neurovasculares y quiénes forman esos paquetes neurovasculares. Cuando llegamos al pie, entonces vamos a tener que la arteria tibial posterior van a formar dos arterias, las arterias plantares lateral y medial, que van a formar el arco plantar, el arco arterial plantar. Y en el dorso tenemos a la arteria tibial anterior, que cuando pasa por la línea articular del tobillo se transforma en la arteria dorsal del pie. La arteria dorsal del pie va a dar esta rama que se llama la arteria tarsal lateral para formar el arco arterial dorsal. Entonces tenemos un arco arterial plantar y uno dorsal. De estos se van a originar las arterias metatarsianas, que son dorsales, y las arterias digitales comunes, que van a dar las arterias digitales propias.
Las arterias digitales propias van plantares y son las que llegan hasta el pulpejo de los dedos. Las arterias metatarsianas van a perderse más o menos a nivel de la unión de la articulación interfalángica proximal, y entonces la punta de los dedos del pie está irrigado por las arterias digitales que son plantares, que dan ramas hacia el dorso del pie. Y bueno, hasta aquí preguntas de la parte de arterias. Ok, entonces si no hay preguntas, vamos a las venas. Las venas, igual que en el miembro superior, son fáciles porque tenemos la vía profunda, que es las venas acompañantes y llevan el mismo nombre de las arterias. Y esas se originan plantares y van con los mismos nombres hasta arriba. Entonces van a tener arterias, las venas, perdón, tibial posterior, tibial anterior, peronea, que se unen acá para formar la poplitea. Después la poplitea cambia a femoral, llega el triángulo femoral, pasa por el ligamento inguinal, se transforma en la ilíaca externa, que se une con la interna para formar la común, para formar la cava inferior. Ahora, tenemos un sistema superficial que se origina en el dorso del pie. Y de estas vamos a tener dos importantes, que son las venas safena mayor, que va por toda la cara medial de la pierna y del muslo y pasa anterior al cóndilo femoral medial. Y tenemos la safena menor. La safena menor aquí pareciera que está lateral, pero en realidad está posterior y va a perforar a la fascia poplitea para ir a terminar a la vena poplitea. Entonces, sistema superficial y sistema profundo. El sistema profundo se llama y va junto a las arterias, y el sistema superficial está formado por las safenas. La safena medial es más grande que la lateral y pasa, como ustedes pueden ver aquí, adelante del maleolo medial, adelante del cóndilo femoral medial y va hasta el triángulo femoral, a donde perfora la fascia femoral para entrar al triángulo femoral y terminar en la vena poplitea. Y finalmente, entonces, tenemos a la parte de los nervios. Entonces, en cuanto a los nervios, tenemos en la región proximal, tenemos si lo ven de la cara anterior, tenemos a el nervio obturador, que sale por la membrana obturatriz para inervar el compartimiento medial, y al nervio femoral, del cual ya hemos hablado un montón de veces, que pasa por la laguna muscular para inervar el compartimiento anterior del muslo. Y en la cara posterior tenemos al nervio ciático, que inerva el compartimento posterior del muslo. Terminan sus dos ramos terminales, que son el nervio tibial y el nervio peroneo común, que se va a dividir en dos ramos, que son el nervio peroneo superficial y peroneo profundo. El peroneo profundo va por el compartimiento anterior y el peroneo superficial por el compartimiento lateral, y el tibial va por el compartimiento posterior profundo para inervar los dos compartimientos, compartimiento posterior superficial y profundo, hasta llegar a dividirse en los nervios plantares lateral y medial, que van a inervar los los músculos intrínsecos del pie, que son los que vimos al inicio de la clase. Y con eso entonces tienen a toda la inervación motora del miembro inferior, que es la parte que más me interesa. Y con esto entonces vimos arterias, venas, nervios, todos los musculatura, y solo nos falta la clase de los espacios. ¿Preguntas de la clase de hoy? No, doctor. ¿Seguros? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el viernes para hacer un repaso general de todo el parcial en la necroteca, y tendríamos clase el lunes para ver la última clase, que ya es la de los espacios. Es una clase meramente teórica que ya vamos a haber visto en la necroteca,
y de cosas que ya hemos visto. Entonces, más que todo es un repaso. Y el viernes de la siguiente semana, entonces, el examen, ¿verdad? Sí, doctor, gracias. Bueno, cheque. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos el viernes.